Bienvenidos a 29 minutos. Usted puede colocar su cronómetro porque este tiempo es cortito pero bastante productivo. Hoy vamos a aprender muchísimo. Si usted es de Santiago o de cualquier parte del país, este tema es muy importante. Bienvenido, John. Muy buenos días, Thais, para ti y todo el público que siempre nos ve a través de nuestra casa del Universo 29 y nuestro espacio 29 minutos. Si es así, hoy vamos a hablar con una persona que nos viene a hablar de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, el urbanismo y con todo lo que se está viviendo en Santiago y el país a nivel de innovación en temas de construcción. Es la persona ideal para hablarnos a nosotros y al público sobre esto. Así es, hoy nos acompaña el ingeniero Ervin Vargas. Él es especialista en ingeniería ambiental y gestión de riesgos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme y vamos a darle velocidad al tiempo. Claro que sí, vamos a aprovechar estos 29 minutos al máximo. Vamos a hablar de Santiago de los Caballeros. ¿Cómo evalúa el ingeniero Ervin a Santiago a nivel de infraestructura en la actualidad? En este momento, Santiago de los Caballeros y a nivel de Latinoamérica es el de mayor crecimiento económico y la dinámica económica y, por qué no, el sistema inmobiliario. Aquí la economía está creciendo un 7.5%, que está muy por encima de lo que era el promedio de República Dominicana con 5%. Y hemos visto cómo Santiago se está transformando, lo que todos siempre aspirábamos, a un crecimiento vertical, porque los espacios cada vez que se alejan más la construcción inmobiliaria, entonces no hay capacidad de servicio, no hay agua, no hay alcantarillado sanitario, la electricidad también no lo hay. En este momento Santiago se ha convertido en un boom, desde no tener hoteles hasta una plaza con importantes hoteles, sí, plazas importantes, edificaciones, ya estamos llegando a 24 niveles, creo que se están excediendo mucho porque nuestras calles no están capacitadas para después no nos pase lo que ha pasado en Santo Domingo, porque tenemos que manejar lo que es el dimensionamiento, sí, grandes construcciones en las grandes avenidas, en los grandes corredores, y eso está escrito en un código mundial que las grandes torres deben estar construidas en las grandes avenidas porque ahí están los grandes corredores, no en espacio. Yo vivo al lado del ayuntamiento, hay un tanque de agua. Antes me llegaba agua y ahora con todas esas torres, desgraciadamente... se llega poca. Se llega poca, es decir, que ya, y eso es fruto de ese crecimiento, pero Santiago está en un punto de que en poco tiempo ya, desde ya yo me atrevería que hay que comenzar a estudiar Santiago como una metrópoli, porque además también ya tenemos un teleférico, ya tenemos un monorriel que va a funcionar quizá la primera etapa antes de los primeros 6 meses, ya el monorriel completo... Estamos esperanzados de que ya va a ser en el 27 y que Santiago, precisamente, el capital internacional y el capitaleño ha visto en Santiago como el nuevo espacio para hacer las grandes inversiones, porque Santiago es el centro no solamente de lo que es la 14 provincias. Santiago fue capital de la República en un momento dado y Santiago tiene el empresariado que tiene una visión más acorde con lo que es el desarrollo de la ciudad y por eso Santiago en este momento yo considero que es en todo el mundo a nivel de Latinoamérica. Debe de pensar en Santiago por el éxito alcanzado y como el presidente también ha volcado los intereses en Santiago, por eso nosotros consideramos de que Santiago debe de un gran pacto entre la alcaldía y el gobierno para que el asunto vial, que es un principal reto que tenemos. Antes de continuar ese tema, me gustaría saber cuáles son las obras más importantes que usted considera de Santiago. Mencionó el teleférico, el monorriel. En los últimos tiempos, ¿cuáles son esas obras? Bueno, definitivamente que el proyecto que tiene que ver con la dignificación humana, dignificación social, ambiental, es el gran proyecto de Arroyo Gurabo. Ahí nos quitó unos cinturones de miseria, de delincuencia, de poca calidad de vida, y entonces ese yo considero que es un proyecto monumental, porque en el caso de Santiago nosotros tenemos que atacar más avenidas, más conectividad. Tengo entendido que hay un proyecto que está diseñándose, que es el que todos hemos querido, la conectividad norte-sur. Santiago no tiene conectividad norte-sur, y entonces estamos esperanzados de que el puente sobre la avenida que empalmaría la Tuey con la avenida 27 de febrero y la calle Enriquillo detrás del Tallo Cibao, ese es un proyecto que en verdad va a dinamizar, y ya el monorriel nos coloca precisamente como de las pocas ciudades que tienen el monorriel en Latinoamérica. Por ejemplo, sí, el monorriel de Miami es un ícono, que el que no se monte en el monorriel
de Miami, un monorriel completamente gratis, un monorriel que no tiene operadores, sino es un monorriel turístico desde el punto de vista. Entonces nosotros Santiago tenemos todo lo que nosotros tenemos que exhibir. Nosotros tenemos un carnaval que siempre ha aspirado a que se lleve un poquito más de los 48.000 kilómetros cuadrados, porque esa esencia cultural que nosotros tenemos, la diversidad cultural que tenemos, no se puede quedar aquí solamente en salir todos los domingos, y que entendemos que Santiago en este momento, ya con la construcción de la autovía, de la carretera o autovía del Ámbar, que siempre he puesto yo mi duda, porque el problema de eso es el financiamiento. Si es factible, si no es factible. Bueno, se está licitando ya. Sí, bueno, primeramente se licitó, que era público-privado. Sí. No apareció nadie, porque la parte financiera no da. Ahora el gobierno tiene interés, va a colocar su capital y automáticamente vamos a tener... Va a resolver parte del tema del tránsito para desplazarse hacia Puerto Plata. Sí. Sí, pero siempre yo escribí una vez que decía que los 25 minutos no es verdad que se va a llegar. Que los turistas no van a llegar por ahí. Pero va a desahogar la otra vía, sí. Eso sí. Es para desde Sosúa, desde Punta Bergantín, que se está desarrollando ahí. Ya desde ahí para allá sí tiene la ventaja, pero definitivamente es un proyecto que ya el gobierno decidió que lo va a financiar, y entonces tenemos entendido que eso es bueno para Santiago, porque ya Santiago, convertido en metrópoli, pues sería un punto en donde la comunicación de los turistas que se albergan por una semana ahí en Puerto Plata, esos hoteles que se están recuperando porque se perdió la capacidad hotelera, todo se convirtió en apartamentos de familiares, y que ahora ya esto, y todo aquello que tenga que ver también, como la carretera Cibao Sur, yo espero que en el próximo gobierno esa carretera va a tener que construirse sí o sí, porque todos los gobiernos necesitan obras de impacto. Y esa es una obra de impacto que nos colocaría a nosotros apenas una hora, 45 minutos a San Juan de la Maguana, y nosotros podemos llegar hasta todos esos atractivos que están en la parte sur de la República Dominicana. Y entonces tenemos entendido que si tenemos la vialidad son los únicos puntos y la conectividad que favorecen el crecimiento de cualquier parte del mundo. Y Santiago está creciendo por la mentalidad de todos los santiagueros. Toda la provincia cuenta con la mentalidad del empresariado de aquí, de las instituciones que tiene, y además también de la visión de muchos de los profesionales que tienen un compromiso social, que eso no en toda parte existe, el compromiso social de un profesional. No se ve así. Mire, y hablando de eso, de la mentalidad del santiaguero, algo que nosotros amamos es el café, y por eso tenemos aquí este cafecito Cora, tostado y molido a la perfección, porque lo mejor se hace de Cora. ¿Qué le parece a usted este cafecito? No, a mí me da vitalidad, porque para caer en la velocidad de los 29 minutos, de verdad, yo tengo que tratar de incentivarme para que me ilumine la memoria, y sobre todo entender de que cada minuto es importante. Es importante, eso es así, señor Irving. Irving, tenemos el teleférico, tenemos la primera etapa ya construida y funcional. Ahora, hay muchas críticas de que en este primer nivel de la construcción es un bloque más turístico que funcional, y se ven y se ha utilizado el tema de los vagones vacíos. ¿Entiende usted que la funcionalidad vital va a ser cuando se haga la segunda etapa, que esta sí pasará por el frente de la UAS y llegará hasta Pekín, hasta donde termine el monorriel? Mira, mi visión siempre ha estado claro. Yo he sido miembro de la comisión técnica del PRM, muchas veces no me entienden cuando uno recomienda, porque cuando esos proyectos se trajeron a Santiago, yo le dije a la dirigencia del PRM, mira, vamos a sentarnos para ver qué recomendaciones iban a tener. Y entonces ahí tenemos nosotros un teleférico que desgraciadamente nosotros nunca lo pensamos, nunca se diseñó un teleférico para Santiago, y se construyó una primera etapa equivocada, porque si se debió ser directamente a la UAS. Okay. Yo prefiero mejor que no se haga la segunda etapa, y entonces que ese dinero de financiamiento que se está utilizando para el teleférico se haga el puente sobre la Francia. El puente sobre la Francia te lleva directamente a la UAS, por lo que yo entiendo que no tiene ningún sentido cuando tú vas a coger 20 minutos para llegar, en cualquiera de las circunstancias, tú vas a coger 20 minutos para tú llegar a la UAS en el teleférico. Y entiendo que eso a ti te da la facilidad de mucho más movilidad y menos financiamiento, porque se está esperando de que con el monorriel eso va a aumentar la cantidad pero ¿quién va a ir donde hay pobreza?
Y además, si el vehículo, en Santiago no tienen acostumbrado que hasta los vegetales no lo llevan a la puerta de la casa, la marchanta. Entonces los carros de concho te dejan casi en la puerta donde tú vas. Entonces tú coges el teleférico y ya ahora con el sistema de articulación de los buses, quizás tiene un chisma de sentido, pero tampoco no es que va a mover la aguja, por lo que eso va a ser un proyecto que se está utilizando ahora de corte turístico los fines de semana. A ti te llega una gente a tu casa, tú te montas ahí un atractivo, un precio económico, pero se deberían de hacer alguna infraestructura al final para que la gente por lo menos pueda asistir a un buen restaurante, a un buen parque, algo que la gente se motive ahí de aquel lado, porque lo que tú estás ahí viendo es mucha pobreza. Y yo de verdad que lamento mucho porque eso no se planificó para Santiago, y entonces ahí están los resultados, tristemente, que nosotros no quisiéramos que fuera así. En realidad, entonces, esa segunda etapa para mí de conectar con Pekín y conectar con la UAS, yo prefiero directamente de que esa avenida que está ahí después del río, de aquel lado, no sé si apellido Bojo, esa avenida, automáticamente tú llegarías directamente a la UAS, y eso en verdad da la comunicación, porque el puente Hermano Patiño ya está saturado, ya está, es uno de los pocos puentes que se entapona. Ingeniero, y hablando de turismo, con todas estas obras que se han desarrollado en Santiago, ¿cree usted que hay un interés en la gente de venir a conocer Santiago? Y no solamente eso, ¿cree usted que hay inversionistas, quizás extranjeros, interesados en invertir aquí como ciudad? Bueno, aquí lo que no hay espacio para recibir tantas inversiones, porque tú dices, bueno, tenemos muchísimo terreno, pero ahí tenemos una falla a 5 kilómetros. Entonces es una zona que debe de limitarse lo que es crecimiento vertical. Se deben de hacer otro tipo de infraestructura ahí, infraestructura de pocos niveles, de área de la recreación, pero a nivel de salones de eventos, bajito, ese tipo de cosas. Entonces, aquí tenemos de todo lo que tenemos. Yo siempre me he quejado porque el clúster turístico de Santiago, yo recuerdo que cuando yo era secretario de Urbanismo de la Alcaldía de Santiago en la administración Gilberto Cerulli 2010-2016, nosotros creamos ese clúster con los talentos que estaban manejando el turismo. Entonces aquí nosotros tenemos demasiado. Sobre todo, nosotros tenemos la calidad de ser humano. Eso es lo primero que dice el turista, pero aquí en Santiago somos mejores que toda parte en el Cibao. Por eso el sur tiene su creencia, lo del este, porque nosotros descendimos de lo que eran las agrupaciones que existían con los indios. Había 5 grandes regiones, y nosotros, la calidad humana, el turista es lo primero que menciona acá. Tenemos grandes museos, tenemos grandes atractivos, tenemos ya grandes hoteles, tenemos la montaña que en apenas 20 minutos tú puedes cambiar el clima con 3 o 4 grados de separación. Y entonces Santiago tiene de todo lo que una ciudad mediterránea puede tener. Y ahora con la modernidad que ha llegado, más otra modernidad que han llegado, esas grandes plazas que se están instalando, nosotros no tenemos que envidiarle. Pero entonces por eso están interesados las marcas en formar parte de Santiago. Y sobre todo que hay mucho capital que se está moviendo. Entonces, donde hay dinero, hay consumo. Y donde hay consumo, entonces hay prosperidad para los empresarios, el cual, bueno, aquí cuando se inauguró esa importante plaza, Agora Mall, uno de sus dueños dijo que aquí en República Dominicana habían 2 capitales. Que una persona como él, que ha hecho mucho dinero en la ciudad de Santo Domingo, y que diga que aquí hay 2 capitales, entonces estamos hablando de que todo el mundo, el empresario, está viendo para Santiago. Excelente. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, pero regresamos con más de 29 minutos. Continuamos aquí en 29 minutos y estamos hablando con el ingeniero Erwin, que tiene una trayectoria y un conocimiento amplio sobre la ciudad de Santiago a nivel de ingeniería, riesgos y demás. Así es. Erwin, tenemos un tema con las lluvias en Santiago. Y es un tema fundamental porque ese error ha venido en incremento debido al crecimiento demográfico y de todos los temas también de infraestructura y construcciones. ¿Cree usted posible y viable una solución salomónica que evite, y con estos cambios climáticos que estamos viendo, que la ciudad se inunde, el casco? Bueno, yo estoy bastante claro, porque yo vengo estudiando esto de que fui secretario de Urbanismo y director de Obras Públicas en la Alcaldía de Santiago. Aquella vez el drenaje fluvial soterrado,
Sí. colapsaba con 70 milímetros de lluvia en 24 horas. Ok. Ahora está completamente saturado con un 60%. Wow. Y como tú dices, ¿y cómo de 70 horas va ahora con menos lluvia se inunda más? Bueno, pero es que el crecimiento de la ciudad. Claro. Antes, donde, por ejemplo, ahí donde se instaló esa gran plaza, habían 3 casitas y el resto era área verde. Entonces, en esas áreas verdes se quedaba 20 milímetros de lluvia, 25 milímetros de lluvia que se infiltraba. Claro. Ahora, toda esa zona que se ha ocupado, donde había una casita y una torre que está construido 100% de concreto, que resulta que el agua llega. Entonces, ¿qué resulta también con el sistema de alcantarillado pluvial superficial? Porque el alcantarillado, el sistema de drenaje pluvial está compuesto por 2 elementos. El superficial, que es el contén, y el soterrado, que es cuando ya sobrepasa el contén la lluvia. Sí. Entonces, ¿pero qué resulta? Que tanto asfalto sobre asfalto, ya el contén ha quedado abajo. Entonces, Claro. que el contén no está funcionando para nada. Claro. Entonces yo estoy proponiendo al alcalde que ya le hice una comunicación, el cual vamos a tener un plan desde limpieza de tuberías, porque cuando ustedes ven que pasa la lluvia y un registro está tirando agua hacia arriba, eso significa que hay un cambio de pendiente, una pendiente rápida que arrastra todo. Entonces cuando llega una pendiente mínima, ahí se deposita el material y ahí entonces el mismo tubo tiene menos capacidad. Esa es una. En segundo lugar, nosotros tenemos que estudiar la aprobación de las urbanizaciones, no por el territorio donde se van a desarrollar, sino vamos a meter todas las áreas que sean urbanizables y entonces vamos a tener un estudio hidrológico de toda la zona. Porque cuando yo calculo mi sistema de alcantarillado pluvial, a mí me da superficial. Pero cuando el otro viene y da superficial, ya eso lo tira a las grandes avenidas. Cuando entonces, si se hace el completo estudio de la cuenca hidrográfica, entonces vamos a tener que sí tienen que construir un alquilado sanitario y dejen de tirar agua a las calles, porque aquí son inundaciones urbanas repentinas de poco tiempo. Y entonces yo estimo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es comenzar a estudiar este enfermo y las medidas están. Primeramente, la limpieza. Segundo, subir todos los contenes en las grandes avenidas. Cuando ustedes salgan de aquí, pasen por la 27, pasen y ustedes se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Que los contenedores están abajo, claro. Están abajo, entonces no hay drenaje pluvial superficial. Otro asunto es que hay un proyecto que ojalá el alcalde lo implemente, que es un proyecto que tiene que ver la siembra de un árbol por habitante. ¿Qué significa un árbol por habitante? Que una parte del agua se va a quedar en las hojas de los árboles. Otro proyecto es que todo aquel que tenga una edificación tenga que tener una cisterna que utilice el agua pluvial. Es decir, que lo importante es retener el agua para que no llegue a nuestra calle. Que se llene con el agua, ¿verdad? Claro, y después entonces que se tengan todas esas medidas, que se tengan que tener, que la gente no tire desechos en los barrios. La educación ambiental. A la calle, porque claro. ¿qué resulta? Tú tienes unos invernales y si te tiran basura y se te tapa, es como si no existiera. Entonces ahí está el componente humano. Y además también después de ahí, entonces ya como la ciudad ha crecido mucho, nuestra cañada nos la han tapado también, porque la naturaleza es mucho más inteligente que nosotros, porque ella sabe por dónde conduce el agua, de dónde baja, por dónde la mete por una calle secundaria, después una primaria, y entonces ya después de eso, entonces se hace un sistema de alcantarillado pluvial donde se necesite. Santiago tiene la facilidad de que es una ciudad con mucha cañada, radial, con mucha pendiente, y que ahí, manteniendo todas esas condiciones físicas, no es como la ciudad de Santo Domingo, que es una ciudad bastante grande, que es muy plana, y eso que nosotros vimos con el cambio climático, en Santo Domingo va a seguir sucediendo, y en Santo Domingo tienen que poner lo que es un plan de todo el partido político de 40 o 50 años, y que cada gobierno le toca una cuota. En el caso de Santiago, yo no veo tan difícil la solución. Yo estoy haciendo ahora mismo un plan de gestión de riesgo de Cienfuegos, Santiago Oeste, a través de una fundación española, y lo que yo he investigado es precisamente todo el asunto urbano. Cienfuegos, en la parte alta, no tiene alcantarillado pluvial. Desde el ensanche Libertad llega agua hasta allá, y entonces resulta que las cañadas que están funcionando para eso, resulta que el 30% están llenas de agua residual. Oh. Y aparte de eso, las cañadas también están sedimentadas. Entonces, cuando tú vienes un 20 de sedimentación, un 30 de agua residual, porque no hay plan, entonces resulta que esa cañada no tiene ningún tipo de capacidad. Otro asunto es que las casas están hechas con un nivel del piso por debajo del nivel de calle.
Lo que significa que el sistema de inundación de Santiago sí podemos resolverlo si comenzamos ese plan y que todo el mundo se va a interesar porque nosotros tenemos identificados los puntos de inundación de la ciudad de Santiago y siempre digo que hay inundaciones urbanas cuando el agua sobrepasa el nivel de contén, pero siempre y cuando el nivel de contén sea el adecuado, es decir, que hay que estar claro con respecto a eso. Sí, desde aquí hemos hablado con nuestro director de prensa del canal, nuestro querido Pablito. Pablito, sí, muy amigo. Sí, el tema de que los gobiernos no quieren invertir en lo que no se ve y que precisamente por eso han surgido estos inconvenientes, porque obviamente la construcción se ha desarrollado, pero no se ha invertido en precisamente lo que no se ve. Ahora le quiero hacer una pregunta diferente. ¿Es posible crear ese equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo de la construcción? Siempre deben de compartirse, porque el medio ambiente, para un ser humano ser sostenible, una ciudad sostenible, necesita 12 metros cuadrados de área verde por habitante. Santiago estamos cerca de 7, Cienfuegos está 0.5, es decir, que el ambiente ahí. Entonces, eso siempre debe de haber una regla. El desarrollo, tú tienes que darle facilidades. Pero dentro de la planificación, ¿qué le está pasando a los primeros compradores de las grandes torres de la ciudad de Santo Domingo? Que hay gente que la están vendiendo, están perdiendo valor. Son torres que yo las llamo antisociales desde el punto de vista de que yo como amigo necesito ir a visitar a un amigo, no tienen parqueo dentro, las calles llenas, las calles estrechas, las calles calurosas. Entonces nosotros tenemos que evitar. No son entornos amigables. Claro, entonces las ciudades son para vivirlas, para compartirlas. Por eso los ayuntamientos tienen que ser grandes plazas, grandes áreas de recreación. Y yo entiendo que puede haber mucho desarrollo, porque tenemos un plan de ordenamiento territorial que nos dice qué hacer aquí, qué hacer allí. Ahora, el componente político sí tenemos que revisarlo, porque muchas veces, por ejemplo, planeamiento urbano tiene unas normas. A través de la aprobación del plan de ordenamiento territorial, entonces resulta que viene un proyecto donde no se puede hacer. Entonces vienen los regidores, vienen otros políticos, sí, vienen diputados, y entonces el alcalde, que es un alcalde responsable, pero muchas veces también, esas son instituciones media políticas, entonces tiene que muchas veces mediar para tratar de ver de que se saque lo mejor, pero siempre hay que tratar de que el medio ambiente está primero que todo, porque los negocios son buenos, pero entiendo que deben ser negocios sostenibles. Claro. Porque ¿qué hacemos nosotros con llenar Santiago de edificios y después vamos a tener el problema, el caótico de una ciudad invivible como la ciudad capital? Que solamente pueden imponerse allá lo que han nacido ahí, pero en el caso de nosotros ibaeños, yo voy para allá y, no nos adaptamos. Y tengo el vehículo mío que lo pongo con reversa hacia acá, porque de verdad que es una ciudad muy poco habitable para el ser humano. Entonces, sí, ahí con poca mismo, recreación. ¿usted considera que es atractivo vivir aquí en Santiago? ¿Qué le parece el estilo de vida que ofrece la ciudad? Definitivamente, comenzando por el componente humano, que es el entorno en que uno se desarrolla, el espacio que nosotros tenemos, la situación geográfica que nosotros tenemos en el mismo corazón del país, porque por eso se llama la ciudad corazón, a pocos minutos de las playas, con un aeropuerto internacional que está en crecimiento, con un gobierno que ha visto a Santiago como una ciudad emergente, que si nos ponemos a trabajar todos unidos, definitivamente yo creo que la capital debe de regresar a Santiago, porque aquí contamos con la producción más alta agrícola de la República Dominicana, la capital del tabaco, que se hace un evento internacional como esto, y es una de las capitales donde el merengue típico es el primero, la bachata, también tenemos un buen orden, y tenemos nosotros ahora mismo a 40 minutos lo que son las visitas de los cruceristas, que lo tenemos por lo que Santiago tiene todas las condiciones, porque hasta ahora lo que es la delincuencia, de ser una de las grandes ciudades con más delincuencia, ahora Santiago tiene el índice más bajo de las grandes ciudades de la República Dominicana, por lo que entendemos que lo que es el clima de inversión pública en Santiago y privada, todas las condiciones están dadas porque ha estado convergiendo algo que tenemos que aprovechar, y más que tenemos grandes instituciones de Santiago, empresariales,
desde el punto de vista de la planificación urbana, desde el punto de vista empresarial. O sea, tenemos todo para que Santiago sea, también tenemos muchas universidades y una de ellas ranqueada a nivel de Latinoamérica como la mejor del Caribe, y todo eso nos hace a nosotros un atractivo. Lo único que nosotros tenemos que seguir poniéndonos de acuerdo y que los presidentes que de turno que sigan al presidente actual sigan pensando en Santiago, porque Santiago nunca se le había dado lo que Santiago produce. ¿Por qué? Porque Santiago produce cerca del Producto Interno Bruto un 18%. ¿Pero qué resulta? Le daban un 2%. Y además también, aquí hay grandes consorcios empresariales que venden en Santiago y cotizan por Santo Domingo, lo que por eso es que mucha gente no quieren estrujar. No, ustedes, no. Nosotros tenemos ese porcentaje, ahora que no lo sumen a nosotros. La capital económica somos. Sí, entonces somos ahora nosotros. El presidente, y yo decía que teníamos 50.000 millones de un pasivo urbano. El presidente, yo decía que había que invertir 10.000 millones anuales, y ahora mismo creo que tenemos un poquito más de 10.000 anuales, por lo que yo entiendo que va muy bien. Eso es así, señor Irving. Ya han pasado prácticamente estos 29 minutos. Eso es así. Vamos a hacer una recomendación final a la parte empresarial que tiene que ver con la construcción y también a los ciudadanos para colaborar. Un mensaje de usted breve para que colaboren con nuestro hábitat. Lo primero es que el ciudadano entienda de que la ciudad de Santiago es nuestra casa grande. Aquí es donde vivimos, aquí es donde desarrollamos, aquí es donde nos ganamos la parte económica en base a los esfuerzos. Aún hay esfuerzo con el sector empresariado, porque nada se va a desarrollar sin lo que es el sector empresarial. Y además también a los organismos que tienen que ver con la permisología, que entiendan que la permisología nosotros podemos bajar el tiempo de aprobación, porque cada inversión que se para es una oportunidad menos para producir empleo, y yo entiendo que las ciudades están obligadas a crear empleo y una mejor calidad de vida. Excelente. Muchísimas gracias, ingeniero. Hemos aprendido muchísimo en el día de hoy. Invitarles a ustedes a que continúen disfrutando de la programación de Teleuniverso, Canal 29. Nos veremos en la próxima entrega.